Buenos días a todos. Como leíamos, el texto que nos ocupa está en Segunda de Reyes capítulo 19, pero se viene desde el capítulo 18 de Segunda de Reyes, y igualmente nos encontramos con el texto paralelo en Segunda de Crónicas capítulo 32 y capítulo 31. El título del mensaje que he puesto en esta mañana es: el auxilio del Señor es suficiente. Y para poner en contexto lo que está ocurriendo, estamos hablando que el rey Ezequías está gobernando en Judá en los años 719 al 691 antes de Cristo. Ezequías gobierna en Judá durante 29 años y empieza su gobernanza como rey de Judá a una corta edad, a la edad de 25 años. Es un muchacho que, si lo comparo con mi hijo, estaba echando sus dientes. Si lo comparo con mi vida personal, es un muchacho relativamente joven y se le encomienda ser el rey de Judá. Para ese entonces igualmente debemos recordar que Israel había sido dividido en dos grandes reinos, lo que se llamaba el reino del norte y el reino del sur, o reino de Judá, y que el reino del norte había caído ya a manos de los asirios, y los habitantes del reino del norte habían sido llevados cautivos, y Samaria había sido repoblada por extranjeros. En medio de esta situación, Ezequías está gobernando en Judá, y el rey de Asiria decide atacar las ciudades fortificadas de Judá. Toma todas las ciudades excepto Jerusalén, excepto la ciudad de David, donde se encuentra el rey Ezequías. Ezequías, viendo que todas las ciudades de Judá habían sido tomadas por el rey Sennacherib, decide a lo humano hacer un trato, y le dice al enemigo: yo te ofrezco rendirte tributo con tal de que tú salgas de mi reino. Y decide darle 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Sennacherib, nada tonto ni nada perezoso, recibe el tributo, pero le manda a decir luego: ¿sabe qué? Dijo mamá que siempre que no. Entonces voy a atacarte, voy a tomar tu ciudad Jerusalén. Y envía emisarios a decirle a Ezequías que lo va a hacer. Es en medio de este contexto donde se desarrolla nuestra prédica de esta mañana. Ezequías realmente está viviendo una situación de crisis, y es mi propósito al compartir con ustedes en esta mañana, es que en medio de la crisis, escúcheme bien, ¿quiénes hemos pasado por crisis o quiénes estamos en crisis en este momento? ¿Quiénes hemos pasado por prueba o estamos pasando por prueba en este momento? Yo la estoy pasando. Esta prédica me está hablando a mí mismo esta mañana. Me ha hablado todo este tiempo que le he preparado,
Y Dios ha estado tratando con mi vida todo el 2019. Y en medio de la crisis es mi propósito transmitirle a ustedes que Dios es fiel a quienes le honran. Es mi propósito transmitirles a ustedes que cuando los fieles claman a Dios, este Dios que tenemos no es de madera ni es de piedra. Este Dios escucha. Pero no solamente escucha, sino que su intervención es fiel y es suficiente. Y no solamente es fiel y es suficiente, sino que es a tiempo. Es a tiempo, es completo y es sin defectos. ¿Escuchó bien? A tiempo completo y sin defectos. Y de ahí que me he abocado en los textos que nos ocupan a extraer tres situaciones importantes. Una de que nosotros como congregación, la primera de ellas, es que podamos ver la dimensión de la crisis en la que se encontraba Ezequías. Porque si no entendemos el pasaje, si no entendemos lo que este hombre estaba pasando, si no nos metemos ahí, realmente no podemos dimensionar, no podemos valorar lo que sucedió. Pero ese es un muchacho de 29 años para ese momento. Él empieza a gobernar de 25 años y para el momento en que llega su crisis está cumpliendo 29 años. Es un muchacho relativamente joven. Ha visto el reino del norte caer. Ha visto las atrocidades que los asirios han hecho con quienes han conquistado y han tomado presidiarios. Él se había rebelado contra el rey de Asiria. Y el rey de Asiria decide atacarlo. Y ya gran parte de sus ciudades están tomadas. Ezequías toma la decisión y toma una estrategia humana. Dentro de lo que él podía hacer en ese momento, se puso a negociar con el enemigo y el enemigo lo engañó. Como todo lo que hace Satanás. Es que este Sennacherib representa nuestro enemigo espiritual. Lo engañó. Pero no solamente lo engañó, sino que le envió emisario con carta. Y en la carta le manda a decir varias cosas. Ezequías le había dicho a su pueblo: esfuércense, sean valientes, tomemos valor, que nuestro Dios está con nosotros y nuestro Dios nos va a dar la victoria. El enemigo le envía a decir en la nota y le dice al pueblo y le dice a Ezequías que su Dios no es suficiente, que a dónde están los dioses que tenían los otros pueblos, que así como los dioses de los otros pueblos no pudieron salvarlos, su Dios no va a ser capaz de poderlos salvar. El enemigo está minimizando la capacidad del Dios de Ezequías. Y le dice también: ¿quién es Egipto en el que te apoyaste? Porque Ezequías se había apoyado en Egipto. Y le dice: Egipto es una vara astillada, que si te apoyas en ella corres el peligro de metértela entre las manos. Y le dice: Ezequías, hagamos una apuesta. Te entrego 2,000 caballos. Si eres capaz de encontrar 2,000 hombres para montarlos, te los doy. ¿Qué le está diciendo? Yo tengo un ejército poderoso, tú ni siquiera tienes 2,000 hombres con quien defenderte. Le dijo en su carta: tú no eres capaz
ni de hacer correr el oficial más insignificante de nosotros los asirios. Y envió un emisario con la carta a la ciudad amurallada, donde estaban levantados los hombres centinelas que estaban velando por la ciudad, y les empezó a hablar no en asirio, les empezó a hablar en hebreo. ¿Para qué? Para que el pueblo y todo el pueblo que estaba con ellos igualmente fuese intimidado. Dice la palabra del Señor que por último, con toda esa crisis, ¿verdad?, emocional, todo ese choque emocional que le está pasando, Ezequías dice que sintió dolor y confesó que estaba en una situación de angustia, castigo y humillación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación de angustia, de castigo y de humillación? Y continúa la palabra del Señor, que dice que la situación que sintió Ezequías fue como la de una mujer que, estando a punto de dar a luz, se le acabaron las fuerzas. Se quedó sin fuerzas. Nosotros como cristianos no estamos vacunados contra las crisis. No estamos vacunados contra las situaciones difíciles. Es más, les tengo una noticia que me la he dado a mí mismo durante todo este 2019. Yo le dije al Señor: Señor, quiero crecer espiritualmente. No quiero ser el mismo, quiero caminar en una grada espiritual diferente. Mi esposa y yo lo hicimos. Y es en medio de la crisis donde el Señor nos va a llevar a un nivel espiritual diferente. Es en medio de la prueba donde Dios te va a llevar a un nivel espiritual diferente. Pero nosotros como cristianos pretendemos crecer espiritualmente sin que nada nos acontezca. Como dice el dicho popular, todos queremos ver a Dios, pero ninguno de nosotros quiere morir. Todos queremos que Dios nos use, que entremos a un nivel espiritual diferente, que podamos ver su gloria, pero no ser tocados. Las situaciones adversas provocan intimidación. Intimidación que a su vez provoca vernos en nuestras propias fuerzas. El vernos en nuestras propias fuerzas a su vez lleva a minimizar el Dios que nosotros tenemos por Dios. Y al minimizar al Dios que tenemos por Dios, terminamos arrinconados. Sea que la situación que estemos pasando sea real, o que nuestra mente y nuestros pensamientos la haya magnificado a tal manera que nosotros nos veamos pequeños ante la situación, nos separemos y nos apartemos de nuestro Dios y seamos objeto, blanco directo del enemigo. Esto fue lo que pretendió hacer Sennacherib con todos sus mensajeros, con Ezequías. Decirle: ¿quién eres tú? No tienes ni 2,000 hombres. El ejército de Sennacherib, como lo vamos a ver adelante, eran de 185,000 hombres.
Las situaciones adversas nos llevan a vernos en nuestras propias fuerzas, a decirnos: tú no puedes. Y esta prédica no se trata de decir que el cristiano no va a pasar por crisis. Todo lo contrario. Lo importante es que a la luz de la Escritura sigamos enganchados con el texto y podamos ver las estrategias espirituales que llevó a cabo el rey Ezequías. Ezequías tomó varias estrategias. Antes de que todo se produjera, Ezequías hizo todo lo que al humano él podía hacer. Ezequías convocó a sus consejeros, a sus capitanes de guerra, y les dijo: caballeros, me imagino los reunió, no sé si en una mesa o se sentaron en el suelo o en qué, pero estamos en una situación difícil, estamos a punto de ser invadidos y vamos a tomar varias acciones. Y Ezequías tomó y reconstruyó los muros. Ezequías encima de los muros edificó torres de vigilancia. Ezequías mandó a hacer lanzas. Ezequías mandó a hacer corazas, ¿verdad?, para sus guerreros. Y dice que reconstruyó el terraplén de David, o sea, algo adicional que protegía la ciudad de Jerusalén. Luego Ezequías reunió a todo el pueblo y les dijo: Jehová está con nosotros, Él es el Dios que nos va a defender. Tomemos ánimo, seamos valientes. Los exhortó, los animó, hizo lo que como hombre le correspondía hacer. Cuando nosotros viene la crisis, ¿verdad?, vienen las situaciones difíciles, las situaciones adversas, y conversamos con la persona: ¿qué te pasa? No, es que estoy en esto, estoy en esto, estoy en esto. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada, es que esta situación está tan compleja, tan difícil. Solo ganas de llorar tengo. Perdí el empleo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Mandaste currículum para esta situación? ¿Has contactado gente? No. Nosotros como seres humanos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Esto fue lo primero que hizo Ezequías, y es la primera enseñanza que nos debe dejar a cada uno de nosotros. Si las ventas en la empresa no vienen bien, empiece a contactar y a contactar y a contactar y contactar, porque en el quinto que contacte viene la oportunidad de vender. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes en medio de la crisis. Esa es la primera estrategia que aprendió Ezequías. La segunda estrategia que no debemos emular acá es negociar con el enemigo. Porque el enemigo es mentiroso, es tramposo y siempre nos va a llevar al desastre. Ezequías negoció y sacó todo lo que en el templo estaba, todo el oro y toda la plata. Le dio 9,900 kilos de plata.
y le dio 990 kilos de oro y le dio los marcos de las puertas que él mismo había mandado a hacer en madera y las había forrado en oro, las arrancó y se las dio. Sin embargo, esto no fue suficiente para el enemigo. Nosotros muchas veces en medio de la crisis y en medio de las situaciones difíciles vienen consejos que no son los mejores que nosotros tenemos que tomar. Y tomamos los caminos más fáciles, tratando de acortar el camino y no estamos viendo cuál es el terreno que estamos pisando, si estamos tratando o no estamos tratando con el enemigo. La tercera estrategia que este hombre emprendió, ya viendo toda la situación compleja, habiendo hecho lo que a él le correspondía hacer, habiendo organizado su pueblo, habiendo reconstruido la ciudad, habiendo tratado de negociar con el enemigo, se volvió y dice: ¿qué me queda? ¿Qué me queda en esto? ¿Qué nos queda a nosotros cuando la situación difícil nos rebasa? Los que están en el mundo están jodidos, pero nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de ir a nuestro Dios. Ezequías fue al templo, dice la palabra. Cogió emisarios y los envió al profeta Isaías. Recordemos que el profeta era la voz de Dios, que el profeta en aquel momento era la guianza de Dios para su pueblo. ¿En qué debía consolarse Ezequías sino en Dios? ¿En quién debía buscar dirección Ezequías sino en Dios? ¿En quién debía buscar auxilio Ezequías sino en Dios? Pues eso fue lo que hizo. Mandó a su gente a consultar a Isaías. Y se fue al templo. Tomó la carta que le mandaron los emisarios. Se presentó al templo. Yo me imagino que en un puño de mocos, ¿verdad? Entre mocos y lágrimas, diciéndole: Señor, mira la situación en la que nos encontramos. Señor, mira a este hombre que no solamente ha hablado contra nosotros, sino que la mayor parte de sus palabras han sido contra ti. Toma en cuenta lo que este hombre ha hecho y danos la salida en medio de todo eso. Esto fue lo que hizo espiritualmente Ezequías. ¿Qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que debemos de buscar de Dios. Nos enseña que en medio de la crisis debemos traer a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en medio de la crisis el enemigo nos cierra de tal manera que se nos olvida los portentos y milagros que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. O sea, como si Dios no existiera. Debemos traer a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos exponer la situación tal cual es, no venir a nuestro Dios con palabrerías necias, como dice la Escritura, sino que debemos de venir a nuestro Dios y exponer la situación tal cual es. Ezequías llegó con la carta y la leyó delante de Dios en el templo. Satanás en sus tentaciones tratará de minimizar el Dios que tenemos.
y tratará hasta donde nosotros se lo permitamos de maximizar la situación que estamos viviendo. No maximicemos las situaciones difíciles que estamos pasando. Hagamos un análisis limpio de lo que estamos viviendo y veamos el Dios grande que está con nosotros. ¿Y qué pasa después de todo esto? Ya hemos analizado la crisis que sufrió Ezequías, lo que estaba pasando. Hemos analizado sus estrategias, lo que tenía que hacer al humano, el negociar con el enemigo, que no debemos hacerlo, y volver su mirada a Dios. ¿Y qué ocurre como respuesta de todo esto? ¿Qué podemos ver en el texto que nos ocupa? La sorprendente intervención de nuestro Dios en todo esto. Y de esta sorprendente intervención de nuestro Dios, vamos a ir deshuesándola. En primer lugar, tenemos que aprender que el Dios que tenemos no es de yeso, no es de piedra, no es de madera, no está sordo, no está ocupado. Él está en un 24/7 por nosotros. Él escucha nuestra oración. Isaías le manda a decir a Ezequías: yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib. Esto le manda a decir el Señor a través de Isaías. Le dice: yo he escuchado tu oración acerca de Sennacherib. ¿Acaso piensas que Dios no ha escuchado tu oración acerca de la crisis que estás viviendo? No solamente el Señor escucha nuestra oración, sino que del texto podemos ver que Dios está en control. El Señor se vuelve y le dice a Sennacherib, ahí en lo que envía Isaías a decirle a Ezequías, y le dice a Sennacherib, refiriéndose Dios a Sennacherib: mira, pendejo, yo voy a traducir esto. Mira, pendejo, yo te he permitido ir y tomar las ciudades que has tomado, porque desde tiempos atrás así yo lo tenía previsto. Le dice: yo te he visto que te has levantado en furia y en ira contra mí, pero ahora, le dice, te pongo una argolla sobre la nariz. Yo le contaba a mi esposa que los toros se dominan con una argolla en la nariz y parecen muñequitos. Usted los maneja para un lado y otro. Le dice: te he puesto una argolla sobre la nariz. Y le dice: y he callado tu boca. Y le dice: y te voy a hacer regresar por donde viniste. Dios está en control. Él está en control. Él es la máxima autoridad. Dios nos resguarda en medio de la crisis. Isaías le manda a decir: Él no va a poder penetrar las murallas de Jerusalén. Es más, no va a poder lanzar ni una sola lanza, valga la redundancia, contra ti. Lo voy a atemorizar de tal manera que lo voy a hacer regresar a su país.
Y le dice, y no solamente eso, sino también lo que podemos ver del texto al final. Dice, me voy a encargar de él. Dice que esa misma noche, el ángel de Dios entró al campamento asirio y mató de un solo plomazo 185,000 soldados asirios. ¿Qué hizo Sennacherib? Se regresó a su tierra y dice que entró en el templo a adorar a su Dios, y estando en el templo adorando a su Dios, lo cogieron 2 hijos de él y lo mataron. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? No le digas a Dios qué gran problema tienes. Dile al problema y dile a la situación por la que estás pasando, qué gran Dios tienes contigo. El poder y la bondad de Dios es capaz de frenar a nuestros enemigos, por muy altos que sean, y de librarnos de toda situación de riesgo y de toda situación de peligro. ¿Cuál es el Dios en el que estamos confiando? Aquel Dios en el que el problema es más grande que Él. O el Dios que es más grande que cualquier situación adversa que nosotros estemos pasando. Para concluir, hermanos, les ruego a los muchachos de la música que puedan pasar. Hemos examinado a la luz de la Escritura en esta mañana que es en medio de la prueba o en medio de la adversidad donde veremos lo sobrenatural de Dios actuar en favor de nuestras vidas. Hemos visto en el día de hoy que es en medio de la prueba y en medio de la adversidad donde podemos crecer espiritualmente y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es en medio de la situación difícil donde la Escritura, como el día de hoy, nos exhorta, nos anima, nos confronta a activar nuestra fe. Pero a su vez, no solamente es un tema de activar nuestra fe, es que nos examinemos de cómo están nuestras vidas. Porque dice la palabra del Señor que Ezequías, dice que Judá no tuvo un hombre, un rey, ni antes ni después como Ezequías. La palabra lo lleva a comparar a Ezequías con el rey David, un hombre fiel a Dios. Y la palabra nos exhorta, nos anima en esta mañana y tarde a que nosotros honremos a Dios, que seamos fieles a Dios, para que a su vez
Él se manifieste en fidelidad por nosotros en medio de la crisis y en medio de las situaciones difíciles. La palabra hoy nos ha animado a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros en medio de la crisis y en medio de la situación adversa. Nos anima la palabra del Señor a no meternos en una esquina, a arrinconarnos y hacernos un puño, sino a hacer lo que nos corresponde hacer. Y la palabra nos anima a volver nuestra mirada a Dios, a confiar en Dios, a entregar la situación adversa y difícil a nuestro Dios y esperar que este Dios, que no es de yeso, que no es de madera, que no es de piedra, responda a nuestras oraciones. En los días de apuro, la palabra nos llama a orar. La palabra nos llama a confiar en nuestro Dios. Y la palabra nos manda a mantener una relación estrecha con nuestro Dios. Y atesore esta frase en su corazón. Cuanta más clara sea la visión, escuche bien, no se distraiga. Cuanto más clara sea la visión que usted tenga de la soberanía de Dios y del poder de este Dios, tanto menor será el temor que usted tenga a las calamidades por situaciones adversas por las que esté pasando.